social. Sí. Vamos a ver primero algunas premisas de organización preliminar, que es importante que ustedes tengan en consideración. Si bien muchas ya las venimos conversando, acá vamos a aclarar todas las inquietudes y presentar todos estos lineamientos. Organización preliminar. Todos los participantes se encontrarán organizados en equipo, entre 15, 5 y 12 estudiantes con 2 docentes tutores, ¿sí? Es decir, mínimo 5 estudiantes, máximo 12. Podrá haber algún equipo de 13. Digamos que en una clase son 25 estudiantes, entonces los dividimos en 2 grupos, 12 y 13, o también podrían ser 3 grupos. La consigna es entre 5 y 12 estudiantes. Cada equipo se presentará a través de una cuenta de Instagram. No es necesario o fundamental que los estudiantes lo hagan de forma personal. Siempre que lo hagan ellos, realmente la fundación tomará muy en cuenta esta participación. Sin embargo, lo importante es que lo hagan a través, que presenten su proyecto. Es el proyecto el que se va a presentar. Tomen en cuenta que las redes sociales son parte de las herramientas que Fundación Construyamos trabaja con los estudiantes de forma profesional, ¿sí? Para que se presente el proyecto y que ustedes tengan esta experiencia de hacer una presentación profesional del proyecto en una red social. Se sugiere realizar el programa en el contexto de una materia específica, ¿sí? Puede ser prácticas profesionalizantes, puede ser proyectos, emprendimientos. ¿Por qué en una materia específica? Porque esto les va a dar el tiempo necesario para que se curse dentro de la materia que se utilice en estas horas, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta. Vamos con la elección del proyecto. Hemos visto en las presentaciones anteriores que el programa Construyamos 2023 y todos los programas de Fundación Construyamos tienen una relación directa con la ejecución de un proyecto tecnológico que se relaciona con la orientación de cada escuela. Vamos a ver acá algunas premisas fundamentales en la elección del proyecto que cada uno de los equipos participantes va a realizar. Financien o no financien, siempre hay una elección de un proyecto. El proyecto elegido con el cual van a trabajar debe relacionarse de forma directa con la orientación de la escuela o la materia en la que se encuentren cursando. Digamos que la orientación de la escuela es gestión, administración o gestión de las organizaciones y la materia que se encuentran cursando es finanzas. Entonces el proyecto podrá dirigirse específicamente a esta materia. Por ejemplo, un proyecto de innovación social para una escuela con orientación en administración, gestión y en una materia de finanzas podría armar un centro de capacitación en educación financiera, ¿sí? Siempre debe relacionarse el proyecto con la orientación de la escuela. Si es técnica, obviamente, si es electromecánica, si es industria de procesos, el proyecto tiene que estar relacionado con la orientación de la escuela y la materia, ¿sí? Los estudiantes deben contar con los conocimientos para realizar el proyecto, ¿sí? De forma completa. Se trata de una práctica profesionalizante, es decir, donde los estudiantes van a colocar todos sus conocimientos adquiridos a través de la escuela secundaria en un proyecto que se relaciona con una necesidad o una oportunidad de la comunidad. Es un proyecto tecnológico. Por tal motivo, los estudiantes es importante que tengan el conocimiento para realizar el proyecto completo, ¿sí? La realización del proyecto no incluye asesores externos, muy importante tenerlo en cuenta. Los proyectos a elegir deberán encontrarse en el listado entregado a los docentes. Se entregó un listado. Las escuelas técnicas podrán elegir un proyecto de economía circular o de innovación social, conforme su especialidad que está anotada al lado de los proyectos, la orientación a la cual se dirige cada proyecto. Las escuelas medias elegirán proyectos de innovación social exclusivamente, debido a que los proyectos de economía circular, la mayoría de estos proyectos son proyectos relacionados con equipos, maquinarias y producción, dirigidos a la escuela técnica. Incluso los proyectos sugeridos en economía circular, esos 5 proyectos que se sugieren, son los que cuentan con una estructura que trabajamos con el INTI. Tenemos un formulario prediseñado en esos 5 proyectos. Si se eligen esos proyectos, resultará mucho más sencillo. Sin embargo, las escuelas técnicas pueden elegir entre los otros proyectos presentados, siempre considerando que habrá que realizar mayor desarrollo. El docente tutor necesita notificar a la fundación máximo el 17 de abril cuál es el proyecto que va a trabajar la escuela o el equipo. Cuando hay varios equipos de la misma escuela, presten mucha atención en este tema,
Si tenemos 5 equipos de una escuela, cada equipo deberá realizar un proyecto diferente, ¿sí? No pueden realizar todos el mismo proyecto. Lo que sí podemos hacer es que los proyectos sean complementarios. Digamos que la escuela es en gestión, en administración, y realiza un equipo, un centro de capacitación en educación financiera. Ya tenemos el centro de capacitación, otro equipo puede realizar una capacitación en oportunidades de financiamiento, otro equipo puede realizar capacitación en inteligencia artificial y utilizar la misma estructura del centro de capacitación, por ejemplo, un sitio web o algún tipo de estructura que podamos optimizar, pero cada uno de los equipos tiene un proyecto que puede ser complementario, no debe ser el mismo. Si es una escuela técnica, también tomar en cuenta que si es un equipo, una maquinaria, suelen ser más complejos de realizar estos proyectos. Por tal motivo, los proyectos pueden ser complementarios o pueden ser proyectos que se financie un solo proyecto y el resto sean complementarios y no lleguen a financiarse. Siempre tengan en cuenta que si hay más de un equipo en una escuela, se puede financiar máximo 2 proyectos. Si tenemos 5 equipos, son 2 proyectos los que podrán financiar, ¿sí? Siempre y cuando el total, la suma del financiamiento de los 2 proyectos no sobrepase el total, ¿sí? Asignado por el año, que eso ya lo notificamos en ocasiones anteriores, ¿sí? El total no debe sobrepasar. Entonces podrá financiar hasta 2 proyectos. Si son 5 grupos, el resto de los demás grupos pueden participar y no necesariamente financiar. Igual tienen que hacer cada grupo un proyecto. Vamos a trabajar o vamos a revisar el diseño del proyecto, cómo se arma este proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos cursando una materia que tenemos contenidos en innovación social y en economía circular. Los contenidos hay que estudiarlos y aplicarlos al proyecto. Es decir, no vamos a realizar un proyecto sin estudiar los contenidos. Los estudiantes necesitan conocer qué significa la innovación social, cuáles son sus características, sus principios y cuáles son las prácticas, cómo se deben aplicar estos principios, estas características al proyecto. Lo mismo en economía circular. Cuando hablamos de residuos, de la reutilización de los residuos, tenemos que estudiar cuáles son las normativas, por ejemplo, para reutilizar un residuo, qué residuos se utiliza, cuáles no se pueden utilizar, cuáles son las normativas vigentes para la utilización de uno u otro residuo para convertirlo en algún producto, o cuáles son las normativas vigentes para realizar un equipo que trabaje con el residuo. Tenemos que estudiar y luego realizar el proyecto. Es decir, el proyecto se va a diseñar conforme los contenidos. Por tal motivo, el diseño del proyecto se realiza aplicando los contenidos del programa exclusivamente. No se puede realizar un proyecto para Construyamos con otra metodología. Nos ha pasado en años anteriores que muchas veces la escuela o el docente trabajó con alguna otra metodología de presentación de proyectos y entonces presentan el proyecto de forma distinta a lo que la fundación solicita y su formato. No se aprueban los proyectos. Es un programa de contenidos y práctica. Hay que estudiar los contenidos y hay que aplicarlos. Los contenidos del programa Construyamos se encuentran en los libros correspondientes. Si es economía circular, cuenta con un libro que es 100 ideas para emprender en economía circular. Si es innovación social, cuenta con el libro 100 ideas para emprender en innovación social. Acá están los contenidos de cada libro. Todos los libros de nuestra editorial presentan 5 capítulos. Y siempre vamos a ir desde lo general a lo particular, ya lo vamos a ver en otra etapa acerca del libro. En estos capítulos, cada capítulo tiene un ejercicio final. Ese ejercicio final es parte de la construcción, mejor dicho, la suma de los 5 ejercicios, que son 5 capítulos, es el total del diseño del proyecto. Por tal motivo, es importante que ustedes realicen, al finalizar cada capítulo, realicen el ejercicio que es parte del diseño, ¿sí? La presentación del proyecto deberá realizarse en formulario entregado a los docentes, ¿sí? Se entregará cada 15 días, ya vamos a ver las fechas, principalmente para los equipos que financian proyectos. Ellos se entregan formulario de financiamiento.
Vamos a ver un poco acerca de cómo utilizar el libro que corresponde, si es de 100 ideas para emprender en economía circular o 100 ideas para emprender en innovación social. ¿Cómo vamos a utilizar estos libros? Recuerden que los libros de ideas innovadoras se encuentran en la biblioteca digital que está a su disponibilidad por medio del sitio web o a través del app que lo pueden acceder desde su dispositivo móvil, siempre y cuando se registren y sigan las indicaciones para ingresar en la biblioteca digital. Además de los libros que corresponden al curso que están trabajando, tienen otras publicaciones que también pueden revisar y conocer y, por qué no, complementar las cursadas. De la misma manera, los profes tienen la opción de revisar varios libros. Tal vez un profe está trabajando con sus estudiantes en economía circular y tiene estudiantes en otro año que puede utilizar un libro de finanzas o de emprendimientos o los otros libros que están publicados desde nuestro sello editorial. Sí, el acceso es a la biblioteca y a las publicaciones que están en este momento. Cada libro, recuerden que les comenté, cuenta con 5 capítulos. La metodología es igual en todos los libros, es decir, todos los libros tienen la misma estructura, las mismas herramientas, el mismo tamaño de letra, formato, son exactamente iguales en diseño, ¿sí? Solo cambia el tema. ¿A qué se debe esto? La metodología del libro es la misma porque lo que buscamos es que ustedes, tanto el docente como el lector, el estudiante, se familiarice con un método. Al familiarizarme con un método y aplicar esas herramientas, puedo aplicar o puedo acceder a cualquier contenido, sea innovación social, economía circular, recursos solar, negocios digitales, porque el objetivo es que ustedes accedan al conocimiento y a la aplicabilidad de este conocimiento en un emprendimiento de forma sencilla. El método es siempre el mismo. Cada libro cuenta con 5 capítulos. Y cada capítulo tiene herramientas que permiten el aprendizaje o facilitan el aprendizaje clase a clase, página a página, paso a paso, ¿sí? Para eso están las herramientas. Ustedes van a observar que los párrafos son cortos, son muy específicos, que hay muchos ejemplos. Cada que hay un concepto se presenta un ejemplo de forma que se clarifique cuál fue el concepto. Es muy importante que consideren que el método en el cual estamos trabajando los libros es un método deductivo, desde lo general a lo particular, ¿sí? Y ese es el método con el que se trabaja un proyecto. ¿Qué significa desde lo general a lo particular? Significa que en el capítulo 1 yo voy a tener el contexto de un tema. Si es de economía circular, vamos a hablar de qué significa la economía circular, cuáles son las características, los principios de la economía circular, aquellos aspectos que son claves, que son relevantes y que necesito conocer y comprender, porque en esa economía yo voy a inscribir un proyecto y un emprendimiento. Entonces, el primer capítulo es el entorno, el concepto, el que ustedes entiendan de qué se trata este tema. Lo mismo en innovación social. ¿De qué se trata la innovación social? ¿Cuál es la diferencia entre innovación social y los emprendimientos sociales? ¿Cuáles son los principios de la innovación social que deben observarse y practicarse en cada proyecto? Todo esto lo tengo en el primer capítulo. Es el entorno. Entonces, conozco, es el acercamiento al tema. Y ese primer capítulo ya tiene un ejercicio práctico. Es importante que realicen el ejercicio práctico porque ese es parte del diseño del proyecto. Se sugiere que los libros se trabajen en aula. Vamos a tener otro video acerca de cómo trabajar un libro en aula. Los libros están diseñados con una estructura que permite, primero, el aprendizaje de forma autónoma. No es necesario que nosotros demos una clase para aclarar lo que son los contenidos del libro. El libro está diseñado en un formato sencillo, ágil, práctico y con muchas herramientas para que el docente lo lleve al aula, para que el estudiante lo tome y practique, realmente lea, les resulte sencillo y aplique la tecnología. Entonces, la sugerencia es que el docente lo trabaje en el aula, en sus horas de clase. ¿Se acuerdan que la sugerencia es que lo utilicen en una materia, sea la materia de prácticas, sea la materia de emprendedorismo o de proyectos? Si utilicen esas horas en la materia para hacer la lectura del libro. La lectura del libro en conjunto con sus estudiantes. Además de eso, también que se practiquen los ejercicios que están en cada capítulo, que se utilicen las herramientas. Hay herramientas de reflexión, de análisis, numerosos ejemplos. Hay un ejercicio para el aula que se sugiere que el docente, al terminar el capítulo,
realiza este ejercicio en el aula para corroborar que los estudiantes comprendieron los temas y posteriormente se pasa el ejercicio práctico, que es el diseño del proyecto. Tomen en cuenta que todo el contenido está en los libros. Los libros se diseñaron para que ustedes accedan al contenido de forma autónoma, que no sea un requisito indispensable conectarse a una clase. Sin embargo, el programa tiene algunas clases, tiene 6 clases. Esta es una clase introductoria. A partir de esta clase hay 6 clases de cada programa, 6 de economía circular y 6 de innovación social. Las clases dictadas no reemplazan el contenido del libro. Tengan muy en cuenta, ya vamos a ver cómo tenemos que llegar a las clases dictadas. A las clases dictadas llegamos cuando ya leímos el capítulo del libro, es decir, no reemplazan el contenido, son complementarias. El formulario de financiamiento. Vamos a revisar para aquellos proyectos que presentan formulario de financiamiento, son aquellos proyectos que tienen interés de obtener el capital semilla, que quieren ejecutar el proyecto. Entonces, ellos van a presentar un formulario de financiamiento. ¿Cómo se presenta? A los docentes les vamos a entregar 2 formularios de financiamiento. Uno en economía circular y otro en innovación social, que están completos, perfectamente completos, de un proyecto ejemplo, un proyecto real. El formulario, si bien son muy similares, se van a dar cuenta los profes que tienen algunas diferencias, porque no es lo mismo realizar un proyecto de economía circular que uno de innovación social. Por ejemplo, en el formulario de economía circular van a tener algunos ítems que se refieren a la reutilización de los residuos, a las normativas, a cómo se van a obtener los residuos, cómo es el proceso de la obtención de residuos. Hay algunas temáticas y algunos aspectos que son propios de la economía circular. Y en la innovación social, en cambio, tienen algunos aspectos que son propios de la innovación social, como es en la parte de evaluación de resultados, impacto social, ambiental y económico. Entonces, hay algunas diferencias. Se va a entregar un formulario completo de economía circular con un proyecto y uno de innovación social. Además, se entrega un formulario modelo, que es con el que ustedes van a trabajar, el que van a completar. Los formularios tienen aproximadamente 20 puntos que hay que completar a través de la cursada, con un modelo, con los ejercicios que están en los libros, con el contenido, con las clases complementarias, con los tutoriales que vamos a subir. Ustedes van trabajando el formulario y la presentación de un proyecto. El formulario se tiene que llenar, como les dije al inicio, con los conocimientos adquiridos, ¿sí? No a mano alzada o con lo que me acuerdo o con otro método, con los conocimientos adquiridos paso a paso. Si ustedes son ordenados y siguen paso a paso todo el método, revisan el libro, revisan el ejercicio, arman los formularios, siguen los tutoriales, van a ver que es bastante sencillo el armado de los formularios, más allá de que obviamente hay que estudiar y hay que conocer ciertos temas que son nuevos. La entrega de los formularios. La entrega de los formularios está armado por etapas. Como les dije, aproximadamente tienen 20 puntos. Tenemos una primera entrega el 27 de abril, del punto 1 al punto 5. La segunda entrega en mayo 11, del punto 6 al 10. La tercera entrega en mayo 25, del punto 11 al 16. Y la cuarta entrega en junio 15, con los puntos restantes. Estas son las fechas de entrega. ¿Cómo se van a entregar? Vía mail, al mail de la fundación, lo entrega el docente tutor. El financiamiento. La entrega de un formulario no garantiza el financiamiento, ¿sí? La entrega de un formulario, podría entregarse el formulario y no ser aceptado para financiamiento. ¿Qué se requiere? A ver, ahora, pero para aclarar esta inquietud que nos han consultado, si bien la entrega en formulario no significa que van a obtener financiamiento, obviamente que nos acerca al financiamiento. Si ustedes no entregan el formulario, no van a obtener el financiamiento. Ahora, el financiamiento. El financiamiento es una opción, no es obligatorio. Hay equipos que pueden cursar, tal vez son años inferiores y no tienen interés de financiar. Entonces, no es indispensable financiar, ¿sí? Pueden ustedes directamente cursar. Es una opción. ¿Quiénes tienen esta opción? Los equipos que entregan el formulario en tiempo y en forma, en las fechas establecidas y de forma correcta. Los equipos cuyos participantes comenten en redes sociales y principalmente señalen su asistencia en las clases de YouTube. Ya vamos a ver el tema de clases y es muy importante que
Después de revisar el video, porque si bien las clases no reemplazan el libro, no es obligatorio asistir, de hecho hay hay varias clases grabadas, sí es necesario y obligatorio estudiar las clases. Entonces, dejar un comentario aquí en YouTube acerca de la clase, alguna sugerencia o alguna inquietud, su nombre y número de escuela, y va a ser tomado en cuenta para la asistencia a las clases, ¿sí? Eso es necesario para el financiamiento. Vamos a revisar. Si nosotros vemos que hay equipos que solicitan financiamiento, pero que jamás cursaron una clase, entonces no van a obtener el financiamiento. Se deben cumplir estos requisitos. ¿Sí? Deben entregar el formulario, deben participar en las clases. La solicitud de financiamiento debe encontrarse conforme al monto establecido. Cada año tiene un monto, que ya se comentó cuál es máximo, y la solicitud no puede pasar ese monto porque no será aprobado el proyecto. El financiamiento, mucha atención, se dirige a insumos y maquinarias, no financia, a insumos y materiales, no financia maquinarias ni equipos, tampoco honorarios externos o servicios profesionales. Tener mucho cuidado que son insumos y materiales, ¿sí? ¿Cuándo se va a financiar? Vamos a agilizar el programa este año y la entrega del financiamiento se va a hacer posterior, se va a aprobar el proyecto después de la tercera entrega del formulario, ¿sí? Se aprobarán a los equipos que van a recibir financiamiento, es decir, hasta ahí se deben cumplir todos los requisitos, ¿sí? Para los equipos que solicitan financiamiento, lo aprueben o no aprueben el financiamiento, el hecho de pasar esta etapa, armar formularios y que el formulario sea aprobado, son 80 horas de cursadas certificadas. Sin embargo, voy a hacer énfasis en este aspecto. El entregar un formulario no significa aprobar el proyecto. Hay que aprobar, vamos a ver, trabajos prácticos, evaluaciones, y el formulario tiene que estar aprobado. Es decir, la aprobación son 80 horas. Digamos que un equipo se presentó, pero no va a financiar por X motivo, o porque tal vez el mismo equipo considera que este año no quiere financiar ese proyecto porque está ocupado y que, bueno, pero se aprobó el financiamiento, entonces tiene 80 horas certificadas. La ejecución del proyecto, aquellos equipos que fueron aprobados, tienen las 80 horas certificadas y ahora van a ejecutar el proyecto, ¿sí? ¿Cómo se va a realizar la ejecución? ¿Sí? El financiamiento, como les dije, se va a aprobar después de la tercera entrega, se va a hacer un estimado de valor para insumos y materiales, aun cuando no hemos terminado el presupuesto, nos ponemos en contacto con el docente y haremos un estimado, ¿sí? Los fondos los recibirán los estudiantes vía una cuenta de ahorro, una caja de ahorros u otro mecanismo que vamos a revisar con el docente y principalmente con el directivo de la escuela para que estén obviamente de acuerdo. Las compras de insumos y materiales se realizan con su docente tutor, no las realizan solos. Y se debe siempre regir bajo ciertos principios, que es, por ejemplo, pedir una factura, todo lo que tienen en los contenidos del libro. Los proyectos deberán ejecutarse hasta el 31 de agosto, es decir, tengo que pensar en proyectos que no me lleven el año completo. En septiembre empezamos las presentaciones de proyectos. Hasta el 31 de agosto, cuando yo propongo un proyecto, tengo que pensar el plazo que me va a llevar realizar este proyecto, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Para los equipos que solicitan el financiamiento y se les aprueba la ejecución, si el proyecto llega a buen término, tienen 80 horas más certificadas, es decir, en total 160 horas. Esta parte, al igual que la anterior, hay que aprobar la ejecución del proyecto, es decir, yo entré en ejecución, pero no compramos los materiales, no terminamos, nos quedó a medias el proyecto. Bueno, entonces no están certificadas las 80 horas. Las 80 horas se certifican si se termina todo el proceso y el proyecto en septiembre se puede presentar, ¿sí? También cabe destacar que no hay aprobaciones medias. Es que me faltó un poquito y entonces me puede dar 60. No, en todos los casos es o se aprueba o no se aprueba. Sí, son 80 horas, no hay 60, 50, 40, no, son 80. ¿Qué sucede con el proyecto después? Está bien, lo ejecutamos, lo realizamos, ¿y qué sucede después? Siempre tomar en cuenta que los proyectos que trabaja Fundación Construyamos se dirigen al desarrollo local, es decir, el objetivo de realizar estos proyectos es el desarrollo profesional de los estudiantes frente a su comunidad, a sus oportunidades en la comunidad,
contribuir con sus conocimientos al desarrollo, resolviendo una problemática o generando oportunidades a través de sus conocimientos, ¿sí? El proyecto entonces quedará en la escuela siempre y cuando el docente y el directivo esté obviamente de acuerdo, y este proyecto va a formar parte de las prácticas profesionalizantes de los estudiantes, no importa si la materia es emprendedorismo o proyectos. El proyecto siempre está dirigido tanto al desarrollo local como al desarrollo profesional de los estudiantes. Si el docente y el directivo están de acuerdo, el proyecto se quedará en la escuela y formará parte de un centro de desarrollo profesional en el cual los estudiantes se relacionan con la comunidad para presentar sus capacidades. Puede ser un equipo, una maquinaria, por ejemplo, de reciclaje, y nosotros armamos una unidad modelo para mostrarle a la comunidad cómo se trabaja con el residuo plástico, todas las oportunidades o los que podemos aprovechar para nuevos productos. Se establece esta unidad modelo y se trabaja con la comunidad. Siempre considerar que todo el trabajo de la fundación es una práctica con la comunidad, ¿sí? Integra diferentes temas. Muchas veces nos han dicho que las prácticas deben ser realmente prácticas y no capacitación. Desde la fundación nosotros trabajamos una práctica con capacitación. Brindamos contenidos que se aplican y se relacionan con el desarrollo profesional. Si yo creo, por ejemplo, una unidad modelo para el reciclaje del plástico, obviamente que necesito el residuo. Tengo que comunicarme con la comunidad para recibir ese residuo. Tengo que hablar con las autoridades para conocer las normativas acerca del uso del residuo o las normativas para realizar un equipo. Entonces siempre va a tener esta práctica profesionalizante esa relación con la comunidad. El proyecto puede ser un centro de capacitación. ¿Y quiénes se va a capacitar? La comunidad. Hablaré con las autoridades, tal vez podré comentar en la radio, acercarme a asociaciones. Si voy a dar educación financiera, establecer el perfil de quiénes son las personas principalmente en asociaciones, cooperativas que necesitarían este servicio de parte de los jóvenes de una escuela en gestión y administración de las organizaciones, que más que ellos van a trabajar con su comunidad para capacitarlos. Entonces, el proyecto es parte de la escuela. Muchas veces se pregunta con el tema del financiamiento, es que yo no hago un equipo, yo no hago una maquinaria, entonces, ¿en qué es el financiamiento? Si nosotros, por ejemplo, si ustedes realizan un centro de capacitación, tal vez necesitamos un sitio web, una licencia, tenemos que armar información. Bueno, hay otros costos que puede cubrir el programa para que se realicen estos centros. Trabajos prácticos y evaluaciones. Todos los equipos realizan 2 trabajos prácticos y evaluaciones, ¿sí? Eso es muy importante considerar que todas las instancias que tiene la fundación de actividades siempre están dirigidas al aprendizaje. Los trabajos prácticos es parte del aprendizaje. Los trabajos prácticos se refieren a presentaciones del proyecto en su cuenta de Instagram, esa cuenta que están abriendo por equipos, ahí van a presentar sus trabajos prácticos, que es mostrar su proyecto y aprovechar esta herramienta de forma profesional. Les vamos a indicar, son avances del proyecto, las fechas de la entrega de los trabajos es mayo 13 y junio 6, específicamente los temas se los vamos a notificar después, pero en general los temas son los avances del proyecto, ¿sí? Para que tengan en cuenta, por ejemplo, hacer un video y presentarlo acerca de hasta dónde va el proyecto, o qué relaciones tuvieron con la comunidad, o qué relación tuvieron con las autoridades, hacer tal vez un video de lo que vienen trabajando para presentarlo. Esos son los trabajos prácticos, ¿sí? Si estoy trabajando en reciclaje, me reuní con las autoridades para conocer las normativas, me reuní con la comunidad, revisé el tema de los residuos, si estoy haciendo innovación social, me reuní con pequeños productores, con cooperativas para revisar estos temas y yo armo un video. Ustedes, cada equipo arma un video y presenta los avances de su proyecto, ¿sí? Las consignas puntuales se las damos más adelante, pero para que tengan claro que aproximadamente esto es lo que son los trabajos prácticos. Las evaluaciones. Tienen 2 evaluaciones. Las evaluaciones también son parte de la metodología de aprendizaje del programa y se realizan en equipo. Sí, ustedes se van a reunir con las consignas en equipo, van a utilizar inteligencia artificial para armar las respuestas y luego lo van a discutir, lo van a dialogar y las conclusiones, cada uno llenará su evaluación. La evaluación es personal, la entrega de la evaluación, pero cómo la arman es en equipo. Sí, ustedes discuten, se reúnen y luego entregan sus resultados de forma personal. La aprobación del programa. No todos
como vimos, es obligatorio que financien, ¿sí? Muchos podrán participar y no financiar. De hecho, hay escuelas que tienen numerosos equipos, entonces no todos financian, financian máximo 2 equipos, hasta 3, siempre y cuando no superen el total. Eso lo vamos revisando por escuela. Entonces el resto de equipos podrá participar, pero no necesariamente financiar, ¿sí? Financiar es complejo, hay que llevar cuentas, presupuestos, y para el docente va a ser más complejo si tiene muchos equipos financiando. Entonces, esta es la sugerencia, ¿sí? Vamos a revisar en las escuelas que tengan varios equipos, y en todo caso, aquellos equipos que no financian y participan, si bien acá en esta placa dice entregar formulario, no van a entregar formulario, solo van a hacer los trabajos prácticos y se van a entregar en tiempo y forma, es decir, estos videos por Instagram, estos adelantos de cómo va el proyecto, sí, eso es parte de lo que tienen que hacer los equipos que no financian. Si quieren una aprobación del programa a cargo de su cursada, a cargo de la fundación, sí deben rendir evaluaciones, también rendir las evaluaciones de esta misma forma y entregar sus resultados, ¿sí? Y presentar asistencia a las clases grabadas. La diferencia que tiene este grupo es que no presenta formulario. El resto de actividades lo hace y certifica 60 horas, ¿sí? Una vez que se aprueba, obviamente, ¿sí? No se presenta el formulario, esa es la única diferencia. Otra forma de aprobación del programa: si los alumnos directamente trabajan con su docente tutor, ¿sí? Si trabajan con su docente tutor y por diferentes motivos no rinden evaluaciones ni trabajos prácticos, nosotros no certificamos, sin embargo le brindamos al docente las herramientas, el acceso a la biblioteca para él y sus estudiantes para que trabajen en sus ritmos. Y el programa nosotros no lo aprobamos porque no podemos certificar alguna instancia de aprendizaje de los estudiantes, pero sabemos que el docente puede trabajar. Así que todos los docentes que estén interesados en acceder a la biblioteca y tener la información, es importante que nos solicite la información con un listado de sus alumnos para brindarles a sus estudiantes el acceso a nuestra biblioteca. Esto es